que si nos daba tiempo, y yo creo que sí nos va a dar tiempo aunque nos vayamos rapidito, de hablar un poquito acerca de una celebración que se lleva a cabo usualmente durante estos días y que tiene como fecha señalada la noche del día de mañana. Déjeme platicarle un poquito. Estamos hablando de una fiesta que ya más o menos para el siglo XVI o XVII recibió el nombre de Halloween, aunque la palabra Halloween como tal es una contracción, es la contracción de la palabra o de la frase All Hallows Evening o Víspera de Todos los Santos. Este término, y que es el que utilizamos como título de esta observación, es algo muy interesante porque ya hay un sincretismo. Mire, sincretismo quiere decir que se reúnen creencias de diferentes religiones para crear un nuevo culto, algo mezclado. Y estas mezclas fueron muy comunes dentro del ámbito del cristianismo gobernado por la Iglesia de Roma a lo largo de la historia de la humanidad, porque los pueblos que eran conquistados por los imperios cristianos normalmente tenían sus propias religiones y sus propias fiestas, y nos encontramos con un montón de ejemplos, ¿no? Como por ejemplo, válgase la redundancia, la fecha que se eligió para celebrar el nacimiento de Jesús es una fecha que de antemano era un festivo de la cultura romana, y conste, no le estoy diciendo que esto esté mal, hay personas que dicen que por eso deberíamos rechazar la fiesta cristiana correspondiente. Yo digo que no, yo digo que da igual la fecha. El problema no es ese, el problema es que en el caso concreto de la fiesta de Todos los Santos nos encontramos tanto de un lado como del otro con cosas que no son lo que la Biblia dice. Mire, vamos a platicar un poquito acerca de la fiesta de Shamaín. Shamaín es una palabra céltica que quiere decir fin del verano. Eso quiere decir Shamaín, final del verano. Ellos consideraban que era el inicio de la era oscura, de la etapa oscura. Y esto es porque muy al norte, nosotros aquí en México no lo notamos mucho, pero mientras más al norte se vaya, la diferencia entre el verano y el invierno van a ser muy marcadas. Para los celtas ellos no contaban 4 estaciones, sino 2. La estación del sol y la estación de la oscuridad. La estación de la oscuridad comenzaba, lo que nosotros más o menos, de una fecha aproximadamente a la mitad entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, que correspondía a una fecha aproximada al 1 o 2 de nuestro calendario, que vendría a ser noviembre. Así que ellos, igual que los judíos, consideraban que el día comenzaba al anochecer, igual que como está considerado bíblicamente. Así que para ellos, el 1 de noviembre, nuestro 1 de noviembre, comienza en realidad en la tarde y noche del 31 de octubre. La fiesta de Shamaín, que es la fiesta de las cosechas, la fiesta en la cual se celebraba el levantamiento de toda la cosecha del verano y el inicio de la parte oscura, era una celebración que tenía como propósito, primero eso, la celebración de la cosecha, pero también se creía que era el tiempo liminal. La palabra liminal quiere decir, la palabra liminal viene del limen, que quiere decir literalmente frontera. Se conserva el tiempo liminal porque se consideraba que en este tiempo el mundo de los muertos, el lugar espiritual en donde residen los muertos, y el mundo de los vivos se acercan. Había una frontera más pequeña, más delgada, y hay una mayor facilidad para que se trasladen los espíritus de uno a otro lado. Se creía entre los celtas que los espíritus de los muertos no podían pasar al lugar de los muertos sino hasta estas fechas, y durante ese tiempo vagaban por la tierra como fantasmas hasta que llegaba el limen, hasta que llegaba este tiempo, el tiempo de Shamaín, en el cual se juntaban, se ponían muy cerquita el lugar de los muertos y el espacio de los vivos,
y entonces ya los muertos podían pasar. Pero fíjese que ellos creían en otra clase de cosas, no solamente en los espíritus de los muertos. También nosotros nos encontramos, déjenme buscar el término, porque obviamente como son términos célticos, y la verdad es que yo no hablo celta. Gracias a Dios. Este es un término gaélico, que es el Aosí. Los Aosí son una especie como de seres espirituales, parecidos a duendes o hadas, o seres, seres que se consideran seres de la oscuridad. No estamos hablando de satanismo, estamos hablando de otra religión. Ellos no creen o no conocen a Satanás. Lamentablemente deben haber establecido algunas relaciones con él sin saber quién era, porque Satanás es padre de mentira, ¿verdad? El caso es que los celtas sabían, intuían o tenían la experiencia de que esa relación que ellos establecían con los seres de la oscuridad a veces tenía consecuencias funestas, consecuencias fatales, y personas que vivían morían o sufrían algo que ellos llamaban el ser raptados a la oscuridad, ¿no? Nosotros hoy sabemos que probablemente eran posesiones demoníacas o ataques o enfermedades provenientes de lo espiritual, pero el caso es que ellos decidieron que para poder evitar el que fueran alcanzados ellos y también sus niños, lo mejor era disfrazarse de Aelsi, o sea, disfrazarse de esa clase de seres, y por eso ellos se vestían lo más parecido posible a los espectros de la noche, que durante esas fechas ellos creían que vagaban libremente por ese mundo terrenal. Esa era la creencia, y esa era la forma en la que los pueblos celtas, sobre todo en Irlanda y en Escocia, conmemoraban la fecha de los espíritus oscuros, el inicio de la oscuridad, porque eso era realmente lo que había en su perspectiva, en su cosmovisión. Terminaba la estación de la luz y empezaba la estación de la noche. Esta festividad se llevaba a cabo, le repito, en esa fecha. Mientras tanto, ahora sí que como en las películas, entre tanto, dentro del marco del cristianismo, se generó una superstición que se convirtió en algo oficial, que es la superstición, la creencia errónea de que había un contacto. Ya lo hablamos el jueves, no voy a abundar en ello. Si no lo escuchó, escúchelo para que nos entienda esto, ¿no? Que había un contacto directo entre los vivos y los muertos, y que también había una fecha específica en la que había cercanía. Obviamente eso es una influencia céltica dentro del ámbito del cristianismo que está gobernado por Roma. Y nosotros recibimos entonces un acto sincrético, la fiesta de todos los santos, que es lo que yo le estoy mencionando, esa celebración cristiana, o más bien yo diría católica romana, porque no es algo del cristianismo. De hecho, a partir de la Reforma, todas las iglesias reformadas cancelaron la festividad de todos los santos y de los fieles difuntos, porque entendemos que la palabra de Dios nos dice que no tenemos por qué abundar en ese detalle. El Señor ya estableció el paraíso para los que han muerto benditos. Y lamentablemente, si alguien murió sin haber aceptado a Cristo, pues tiene su destino ya marcado, y no hay nada que podamos hacer al respecto. Así que la fiesta de todos los santos, que se celebraba hasta el tiempo del Papa Bonifacio IV, y estamos hablando del siglo VII aproximadamente, por el año 800, o durante los 800, fue trasladada en el calendario precisamente a los primeros días de noviembre, para planchar sincréticamente la fiesta pagana de Shamaín, es decir, para sustituirla por algo que fuera acorde con las creencias del catolicismo romano de aquel entonces, que todavía no se llamaba católica la iglesia, y el papa todavía no se llamaba papa, era el obispo de Roma y nada más, pero era el gobernante de la iglesia a final de cuentas, y de esta forma es que comenzó la celebración y se encimaron. Ya hablamos acerca un poquito de la fiesta que celebra el contexto católico, ¿no? Que es la fiesta de todos los santos, la fiesta de los primero de los niños difuntos, el 1 de noviembre, y luego de
de todos los muertos en el día 2, los mártires, y etcétera, etcétera. Ellos celebran eso, lo conmemoran, nosotros creemos que están yendo más allá de lo que la Escritura nos lo considera lícito, pero lo que ocurre es que finalmente la tradición céltica que se expande por las regiones, por los países sajones sobre todo, la Sajonia, me refiero a Canadá y los Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, Irlanda, etcétera. Curiosamente no Australia y Nueva Zelanda, allá no lo celebran, a pesar de que son de origen inglés, allá no se celebra ni en la India. Pero bueno, de este lado, del lado occidental, se celebraba Shamain y entonces se revolvió, ese es el sincretismo, se revolvieron las costumbres y entonces tenemos un relajo, ¿no? Porque tenemos Halloween, que es la fiesta de todos los santos, pero no se celebra todos los santos, sino que se convierte en algo más parecido a el Shamaín céltico, que es el que la gente se disfrace de espectro, de fantasma, de monstruo. Primero, en aquel entonces se hacía por miedo, era un disfraz para evitar que los espíritus de la oscuridad te identificaran como un ser vivo. Era como, acabo de ver hace poquito un pedacito de esa serie que pasó hace una década más o menos, que, bueno, no, creo que tiene poco que terminó, si no estoy mal, de zombies, la de The Walking Dead, y al principio hay una escena en la que los vivos se embadurnan todos con pedazos de los muertos, para que los otros muertos no los reconozcan como vivos. Exactamente ese es el concepto de los disfraces en su origen. Luego se convirtió en un relajo, se convirtió en una fiesta en la que los niños salen con este asunto del dulce o truco, que también es tiene un origen mucho más siniestro que el que nosotros percibimos hoy en día, porque se devolvió algo simpático, cuando la realidad es que el origen de eso del dulce o truco es: o me das algo o te maldigo, o me das algo o te voy a hacer un mal. Ese es el origen del dulce o truco. Y bueno, acá en América Latina sobre todo, los niños salen más bien a pedir para su calaverita de dulce. Eso es lo que dicen: no, me das para mi calaverita, y la verdad de las cosas es que pues casi nunca te compras una calaverita con eso, ¿no? Pero o reciben los niños dulces, etcétera. El problema surge en que la palabra de Dios dice que no debemos nosotros ejercer ningún ritual relacionado con la muerte ni con el culto a los muertos, porque la muerte por sí misma es una entidad que revela el elemento contrario a Cristo, que es la vida. Jesucristo no celebró a los muertos, los resucitaba. Jesucristo no celebra a los muertos, nos va a resucitar, aun cuando hayamos muerto. Y es importante que nosotros entendamos que todo esto tiene mucho que ver con nuestra propia alma, porque el alma que empieza a girar alrededor de la idea de la muerte pierde la perspectiva de la vida. Yo conozco personas muy estimadas mías que están girando alrededor de la errónea creencia de que primero van a poderse comunicar o van a poder hacer algo o van a tener una relación con las personas que ya partieron, y en segundo lugar están pensando que esas personas que ya partieron están tomando un lugar preponderante en su propio ámbito espiritual y están rindiéndole honra a los muertos, la honra que solamente le es debida a Dios. Y esto, amados hermanos, es idolatría, la idolatría es pecado de muerte. Es muy importante. En cuanto al Halloween, como se celebra en los países sajones, pues estamos hablando de una festividad pagana que, para empezar, está basada en una idea errónea, en una idea implantada por el enemigo, que es el hecho de que los muertos vagan en nuestro plano como fantasmas, lo cual no es verdad. Está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Es decir, en el momento en que nosotros morimos, nosotros somos trasladados o a la espera del juicio o al paraíso. Y depende de una sola cosa, de que el Señor Jesucristo esté en nosotros o no, de que lo hayamos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. En segundo lugar, ese asunto de que el espacio de los muertos y el espacio de los vivos se acerca, tampoco es cierto. El lugar de los muertos está muy lejos de nosotros. Lo que sí es cierto es que en la medida en la que nosotros abramos puertas, lo que se acerca a nosotros es un mundo espiritual que no está poblado por los muertos, está poblado por demonios y por otros seres espirituales con los cuales nosotros no tenemos ninguna relación y no tenemos por qué tenerla, pero que
nos empeñamos en hacer amigos, los seres humanos, en esa área, y eso, el precio de eso es devastador, porque el destino final de aquellos que se rebelaron contra Dios en la rebelión de los ángeles es el lago de fuego, que fue preparado, dice la palabra, para el diablo y sus ángeles, es decir, para seres que no tienen que ver con los seres humanos, pero la humanidad levanta la mano diciendo, yo quiero un lugar en ese tren, que no nos correspondía, ¿verdad? Así que tengamos mucho cuidado. Celebrar Halloween, disfrazar a nuestros hijos de monstruos, de brujas, de fantasmas, de momias, estar viendo películas de terror, estar contando historias de miedo, incluso salir a pedir dinero inocentemente de parte de los niños, sin que nosotros entendamos que estamos sumándolos a una tradición oscura, la del dulce o truco que siempre terminaba en tragedias. Todo esto, amados hermanos, es contrario a la palabra y a la voluntad de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. El sincretismo es la contaminación de la sana doctrina. El sincretismo en el cristianismo es el negar la suficiencia de la enseñanza de la palabra de Dios porque no me gusta, porque me aburre, porque no la entiendo, porque me parece insuficiente, porque me parece que yo estaba bien con mis viejas costumbres, así que les doy un barniz de cristianismo y lo sigo practicando. Y esto, amados hermanos, no es lo que dice la palabra, que dice, no os conforméis a este mundo y a sus costumbres, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El Señor espera que nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestro corazón sean transformados de pensamientos de muerte a pensamientos de vida, y a partir de ahí nosotros transformemos nuestra forma de vivir. Dice transformaos, no dice que te va a transformar mágicamente nadie, o que te va a transformar milagrosamente Dios, no. Tú eres renovado, eres una nueva criatura, eres nacido de nuevo, eres un hijo de Dios y ahora eres alguien distinto. Pero la transformación de tu forma de vida depende de ti. El proceso de la santificación es algo en lo que participa nuestra voluntad, que entregamos día tras día a la voluntad divina. Y cuesta trabajo, sí cuesta trabajo. Yo le voy a decir, voy a terminar con esto, le voy a platicar. Para mí esa noche de brujas era muy divertida. Y en mi niñez, antes de conocer de Cristo, yo conocí al Señor a los 13 años. Yo decía, ay, va a estar muy padre. Hasta yo me imaginaba, un día cuando yo tenga hijos, voy a hacer tal o cual cosa, los voy a disfrazar de tal o cual manera, o les voy a hacer una calaverita así, con su luz. En fin, a mí me parecía muy divertido. ¿Y sabe por qué? Porque Satanás se viste de ángel de luz. Las cosas que provienen del enemigo no son cosas horrorosas. Si fuera horroroso lo que proviene del diablo, todo el mundo sería bien santo. El problema es que somos seducidos por la oscuridad, con cosas que agradan a nuestra carne. Así que tenga mucho cuidado. Aquí no se trata de que sea divertido, aquí se trata de que sea voluntad de Dios o no, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Medite en ello, piénselo. Y pues esto fue muy rápido, me faltó mucho detalle, pero le ofrezco con todo mi corazón que si usted tiene alguna duda, se puede dirigir a nosotros a través de cualquiera de nuestras redes sociales y le vamos a contestar con mucho gusto, pero en esencia yo le aconsejo, acérquese a su pastor. Medite en esto.